Hola, soy Rosalía Arte y voy a explicar el tema la población para nivel tercero de ESO. ¿Qué vas a aprender en esta unidad? Pues en el 2012 la población mundial ascendió hasta los 7.000 millones de personas. La población crece muy rápido en algunas zonas y en otras decrece. Así vamos a conocer cómo en los países, según el desarrollo o el subdesarrollo, tendrán un nivel de población u otra. Además, esto también es debido a los cambios naturales de población y también vamos a conocer la migración que hay en los diferentes países. ¿Qué sucede con todo ello? Pues que los factores que afectan al crecimiento de la población, las estructuras de la población y cómo difieren entre países pobres y ricos, y además por qué la gente migra de un país a otro. Todo lo que he explicado anteriormente lo tienes en este apartado de la unidad. Empezamos la unidad con el título Una población creciente, y es que la población de un país es el número de personas que viven en ese país. Desde 1800 la población mundial ha ido creciendo muy rápido, ya que los bebés sobreviven y la gente vive muchísimo más años. ¿Esto por qué es debido? Pues es debido a que mejoras en la salud y medicina hacen que las vacunas o curas de enfermedades hace que la gente muera menos, acceso a agua potable que ha reducido las enfermedades y mejoras en agricultura e industria, y lo que hace que podamos producir mucha más comida. Así podemos ver cómo ha ido aumentando la población, que desde 1800 en adelante ha ido creciendo a un ritmo vertiginoso, Desde 1750, que se inició los adelantos científicos y técnicos de la revolución industrial, la población ha crecido muchísimo. Desde el siglo XX la población ha empezado a crecer muchísimo, y es que se duplica cada 25 años, lo que ha provocado una explosión demográfica, o sea que hay muchísima población. Desde finales del siglo pasado, los países más ricos presentan en general un ritmo lento de crecimiento de su población. Incluso en algunos casos el número de habitantes es decreciente, Esto en los países más ricos. Por el contrario, la población de los países más pobres experimenta un aumento constante. Se calcula que a finales de nuestro siglo la Tierra tendrá unos 12.000 millones de habitantes. Y puedes apreciar un mapa con la población mundial en el año 2015, y dibujando el país según la población que tiene. En este caso, los más grandes son China e India, que tienen hasta 1.000 millones de población, O sea, 1,4 millones y 1,3 billones China e India respectivamente. Podemos ver aquí el aumento de población, como por ejemplo Estados Unidos, 320 millones, o diferentes países. Llama la atención, por ejemplo, también Nigeria, que tiene 180 millones de personas. Así podemos ver en proporción en este mapa el país lo grande que es debido a su población. Llama mucho la atención algunos países, Aquí puedes apreciar otro mapa de la población mundial por países, y en este caso, con más de 1.000 millones de habitantes se encuentran China e India, y le continúan con 100 y 500 millones de habitantes Brasil, México, Estados Unidos, o también tiene la zona de Rusia, en este caso también Nigeria, o la zona de Indonesia y Japón. Y luego le continúan países en color naranja, amarillo y ya con menos habitantes en verde o en blanco. Tenemos el ranking de población mundial, los puestos del 1 al 20, como podéis apreciar, ganan China e India, le continúa Estados Unidos e Indonesia. Aquí tenemos todo el ranking de población mundial por países. Cuando aquí tenemos los puestos 21 a 40, y España ya se encuentra en este apartado con 47 millones de habitantes. El tercer punto que vamos a conocer es ¿dónde vive la gente? Los habitantes de la Tierra se encuentran repartidos por casi todos los continentes y países, aunque de manera desigual. Por ejemplo, la población mundial tiene grandes contrastes. 1/3 de la población mundial vive en China e India. Así, la gente elige las mejores áreas para vivir. ¿Por qué? Pues sobre todo, los factores más importantes para ir a vivir a un lugar es el buen clima, el abastecimiento de agua, las tierras fértiles para plantar,
buenos enlaces de transporte y finalmente otros recursos naturales como petróleo o madera. Aquí podemos apreciar diferentes imágenes de ciudades y población. En este caso tenemos aquí la imagen de Barcelona con su diagonal que la caracteriza. Pues aquí tenemos diferentes construcciones en diferentes ciudades y también pues tristemente tenemos aquí zonas de refugiados. Imágenes de población, pues esta llama la atención en China, ¿no? De piscinas municipales o parques acuáticos en los que hay multitud de personas, o también pues personas huyendo tristemente de la guerra de Siria, y en el que hay cantidad de población, ¿no? Personas que luego pues pasarán a ser refugiados, pues huyen de diversas guerras que hay en su país. Otro ejemplo de población pues la encontramos en las construcciones de China, en las que hacen grandísimos edificios donde vive la gente y que luego son casas muy pequeñas, ¿no? O también pues aquí tenemos ejemplo de India, en el que hay multitud de personas en lo que es la estación de tren, y aquí abajo se encuentra el tren, la gente incluso viaja encima del vagón. Pues la cantidad de personas que hay en India hace que no haya control en este aspecto, ¿no? Porque para desplazar a la gente pues incluso no hay sitio. Aquí tenemos más ejemplos de personas desplazándose, y aquí tenemos otro caso pues en Brasil, ¿no? Desplazamiento de gran cantidad de población, ¿no? Por algún evento en el que podemos apreciar la gran población que existe en el país. Vamos a conocer ahora qué es la densidad de población. La densidad de población es la relación que existe entre la población de un lugar y el espacio que ocupa. En este caso, cuando hablamos de un lugar que tiene mucha población junta, se dice que tiene una alta densidad de población, y vamos a aprender a calcularla. Los sitios donde vive mucha gente tienen una alta densidad de población. Los países con mayor densidad de población son Mónaco y Singapur. Son pequeños en kilómetros cuadrados, pero vive mucha gente en esa zona. Se considera despoblado el territorio que tiene una densidad de población menor de un habitante por kilómetro cuadrado. Por el contrario, una densidad mayor a 100 habitantes por kilómetro cuadrado significa una elevada densidad de población. Para calcular la densidad de población tenemos que hallar una fórmula, y es que para ello vamos a calcular el número de personas por área. ¿Y cómo se hace esto? Pues la densidad de población se calcula haciendo la división entre el número de personas en el área dividida por el área en kilómetros cuadrados. O sea, por ejemplo, si quiero hallar la densidad de la población de España, tengo que coger la población de España, en este ejemplo ponemos que son 46 millones de habitantes, y el área de España en kilómetros cuadrados, en este caso 506.000. Así, haciendo la división, nos da que la densidad de población de España es de 91 habitantes por kilómetros cuadrados. En el mapa podemos apreciar la densidad de población, o sea, el número de personas que hay por kilómetro cuadrado. Así podemos apreciar que las que tienen mayor densidad de población están en morado oscuro o más claro, como podemos ver en algunas ciudades marcadas, y luego tenemos en menor medida con tono más rosado o rojo, ¿no? Por ejemplo, el caso de China tiene muchísima población, pero al tener muchísimos más kilómetros cuadrados, su densidad es menor, y sin embargo en India es mucho mayor, pues tiene muchísima menos kilómetros cuadrados que China. Así podemos apreciar que Japón, por ejemplo, tiene mucha densidad de población, o por ejemplo también ciudades, pues como hemos dicho anteriormente, el Vaticano o Mónaco. También podemos apreciar la densidad de la población en el mundo con otra vista. Aquí tenemos en rojo muchos habitantes, más de 100 habitantes por kilómetros cuadrados, como podéis apreciar pues en la costa de India, en el interior también, en China, en Japón, o luego apreciamos en tono naranja pues gran parte de Europa, o también algunas ciudades señaladas en rojo. Así podemos ver las diferentes densidades de población que hay en las ciudades. En este mapa podemos ver la densidad de población que hay por continentes. En Europa es de 70 habitantes por kilómetros cuadrados, en África de 33, en América de 22,
en Asia de 89 y finalmente el dato que más llama la atención en Oceanía, que es de 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Podemos apreciar un mapa de la densidad de población por kilómetro cuadrado, habitante por kilómetro cuadrado de España. Este mapa es del año 2011 y como podemos apreciar llama la atención que las ciudades más densamente pobladas están en Barcelona, Madrid y Bilbao, como puedes apreciar. Luego tenemos ciudades con densidad de población pero menor, como puede ser pues el caso de Málaga o Valencia, y también destacan luego pues otras ciudades con un verde un poco más claro. Luego pues podemos ver que ciudades con mucha menos densidad de población pues podemos encontrarlas en Extremadura o en Castilla y León, ¿no? En estos casos. Podemos apreciar también que en las islas también tienen gran densidad de población, como es el caso de Baleares, o en Canarias destaca Tenerife, en este caso que tiene una alta densidad de población. Y ten en cuenta que la densidad de población no se corresponde con grandes extensiones de tierra. De hecho, algunos países de tamaño reducido acogen numerosos habitantes, mientras que otros grandes apenas están poblados. Menor densidad de población se debe ¿a qué? Pues entre otros factores al clima, los recursos existentes, la riqueza o pobreza del país y un largo etcétera. La abundancia de población o superpoblación constituye en sí un mismo problema. Lo negativo es el equilibrio existente entre población y recursos porque causa pobreza, hambre, emigración y etcétera. Hasta aquí ya sabes que tienes que copiar los apuntes en tu libreta. En este punto vamos a aprender qué factores afectan a la población, cómo crece y decrece la población de un país o área. Depende de varios factores, entre ellos el número de nacimientos, el número de muertos, la migración, o sea, número de personas que se desplazan hacia un lugar u otro, y además los cambios producidos por factores biológicos como la natalidad y la mortalidad reciben el nombre de movimientos naturales de población. ¿Y qué son los cambios naturales de la población? Pues es el cambio de población de un área si ignoramos la migración. Solo depende de cuántos nacimientos y muertes ha habido en la zona. Para hallarlo, los geógrafos calculan de esta forma. Primero calculan el crecimiento natural o vegetativo. Y vamos a ver qué es esto. El crecimiento o disminución de la población de un lugar, y en este caso por causas naturales. Puede ser positivo si los nacimientos superan a las defunciones o negativo en el caso contrario, o sea que superen las defunciones a los nacimientos, ¿vale? En este caso, el crecimiento natural es mucho más alto en zonas pobres que en zonas ricas, En muchas zonas ricas el crecimiento natural es negativo, por lo que está disminuyendo la población. Y luego tenemos los movimientos migratorios. En este caso son desplazamientos de la población. La emigración es la salida de población, de un lugar. Y la inmigración en este caso es cuando llegan personas de un lugar a otra ciudad. El balance entre la inmigración y la emigración, o sea, las personas que salen y las personas que entran de un país, es lo que nos da el saldo migratorio. Vamos a conocer qué es la tasa de natalidad. Y la tasa de natalidad es el número de nacimientos que se producen en una población a lo largo de un año. La tasa de natalidad, que se escribe cuando hacemos la fórmula TN, se calcula de la siguiente manera. Así, la tasa de natalidad es igual a la división entre el número de nacimientos en un año de una población dividido entre la población total de ese lugar y se multiplica por 1000 porque su resultado da una cifra de tantos por 1000, ¿vale? Luego tenemos la tasa de fecundidad. ¿Y qué es esto? Pues es el número medio de hijos o hijas por mujeres en edad fértil, que se considera la edad fértil de los 15 a los 49 años de edad de una mujer. Es necesario un índice de 2,1 hijos por mujer para garantizar el mantenimiento de la población. La tasa de fecundidad, que se escribe cuando hacemos el cálculo TFG, se calcula de la siguiente forma, y es que la tasa de fecundidad es igual al número de nacimientos en un año
dividido por el número de mujeres de 15 a 49 años de esa población, de ese lugar, y se multiplica, recuérdalo siempre, por 1000. Su resultado nos da una cifra en tantos por 1000. La tasa de natalidad varía mucho de un país a otro, porque la tasa de fertilidad es muy diferente según se viva en una zona pobre o en una zona rica. En las zonas pobres las mujeres tienen más hijos que en las zonas ricas. ¿Esto es debido a qué? Pues que quieren tener varios hijos por razones tradicionales, culturales y religiosas. Además, también los hijos pueden ayudar al trabajo y cuidar de los parientes mayores y pequeños. Quieren más hijos en el caso de que fallezcan pronto los demás. Y además también tienen menos acceso a métodos anticonceptivos. Esto también marca mucho la población. ¿Y qué es la esperanza de vida? Pues la esperanza de vida es la duración media de vida que se espera que viva una persona. La esperanza de vida es mayor en países ricos. Cada vez la gente vive más y en edades adultas es superior la población femenina a la masculina. La tasa de mortalidad, que se calcula poniendo TM, es el número de fallecimientos ocurridos en una población durante un año con respecto a la población total. ¿Y cómo se calcula la tasa de mortalidad? En este caso se hace una división. Se divide el número de muertes en un año dividido entre la población total, multiplicado por 1000 para tener un resultado en tantos por 1000. Ten cuidado con esto. Y la tasa de mortalidad, en este caso, de mortalidad infantil, que se pone con las siglas TMI, es el número de defunciones de bebés menores de un año de edad ocurridos en un año con respecto a la población total. ¿Y cómo se calcula esto? Pues se calcula con el número de muertes de bebés menores de un año divididos entre el número de nacidos vivos en ese año, multiplicado también por 1000 para obtener un resultado en tantos por 1000. La tasa de mortalidad últimamente ha caído. Muere cada vez muchísima menos gente. En este último siglo la tasa de mortalidad ha caído en la mayoría de países. ¿Por qué? En este caso hay cada vez menos gente sin comida, por lo que es más raro que se mueran las personas de hambre. Además también los países están mejorando los hábitos de vida saludable. Se desarrollan mejores medicinas y tratamientos y esto hace que a su vez menos bebés mueran al nacer. A pesar de estas mejoras, aún hay muchísimas grandes diferencias de mortalidad entre países. La tasa de mortalidad infantil muestra el nivel económico de un país. Es muy baja en países muy ricos con buenos servicios médicos y, sin embargo, es muy alta en países pobres, ya que no siempre tienen una buena alimentación y servicios médicos para los bebés. Es que en los países que tienen menor tasa de mortalidad significa que la gente vive mucho más tiempo, por lo que la esperanza de vida varía según el país, debido a la diferencia en la tasa de mortalidad. Por norma general, las mujeres viven más años que los hombres. Aquí tenemos la esperanza de vida de un continente por sexo. En este caso tenemos los hombres en azul, las mujeres en rojo. Aquí tenemos de África, de Asia, de Europa vemos que destaca mucho más las mujeres, Norteamérica, Sudamérica y Oceanía. Tienen una expectativa de vida en la mayoría de los continentes de más de 70 años, sobre todo en las mujeres, y luego de menos de 60, en este caso, en África. ¿Y qué es el crecimiento natural? Pues el crecimiento natural, conocido como CN o crecimiento vegetativo también se le denomina, es la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones de una población en un momento dado. Si los nacimientos superan a las defunciones, el crecimiento natural es positivo y si la población así aumentará. Si ocurriera lo contrario, el crecimiento natural sería negativo y la población disminuye. La tasa de crecimiento natural se expresa en porcentaje, acuérdate, no te equivoques, esta sí es en porcentaje y se calcula de dos formas. Tenemos la primera, en este caso, que sería restando la tasa de natalidad menos la de mortalidad y luego también podemos hallarla haciendo una división, obteniendo el crecimiento natural, dividiéndolo entre la población total y multiplicándolo por 1000. Así obtendremos de estas dos formas el crecimiento natural. Hasta aquí ya sabes que tienes que copiar los apuntes en tu libreta.
La población marca también las diferencias entre países ricos y pobres y sobre todo más marcada desde la incorporación de la mujer al trabajo. Y es que las mujeres en países ricos quieren centrarse en su vida y estudios y también plantearse tener hijos a una edad menos joven. Así, además, cuando deciden tener hijos, normalmente tienen nada más que 1 o 2 solamente. La situación en los países pobres es muy diferente. Puedes comprobarlo con la siguiente comparativa en ambos países, donde vas a ver índices de natalidad y mortalidad y las diferencias que hay entre un país rico y pobre en la población. Aquí tenemos un ejemplo de comparativa entre Gran Bretaña y Nigeria. Así podemos ver el área de Gran Bretaña, que es de 243.000 kilómetros cuadrados, y sin embargo en Nigeria triplica, pues es de 924.000. En este caso, la población de Gran Bretaña es de 62 millones y en Nigeria de 151 millones. Los nacimientos en Gran Bretaña, la tasa de fertilidad es de 1,8, ya hemos visto que en este caso si no es de 2,1 la población no se mantiene. ¿Y qué es lo que sucede en Gran Bretaña? Pues que trabajan muchas más mujeres, tienen hijos más adultos y los hijos dependen de sus padres al menos hasta los 16 años. La mortalidad infantil es baja y se usa la anticoncepción, por lo que las mujeres regulan el nacimiento de sus hijos. En este caso en Nigeria es todo lo contrario. La tasa de fertilidad es de 5,61. Se tienen más hijos por razones culturales, los hijos ayudan en las labores, los bebés mueren también al nacer, por lo que tienen más hijos en caso de que mueran, y apenas hay anticonceptivos. No está regulado el nacimiento de hijos, ¿no? El tener o no hijos por parte de las mujeres. Las muertes, la tasa de mortalidad es del 9,5 por 1000, mientras que en Nigeria es del 15 por 1000. Y la tasa de mortalidad infantil es del 5 por 1000 en Gran Bretaña, sin embargo en Nigeria la tasa de mortalidad infantil asciende hasta el 96 por 1000. La esperanza de vida en los hombres en Gran Bretaña es de 77 años y en las mujeres de 82, y sin embargo en Nigeria en los hombres es de 50 años y en las mujeres de 51. Un crecimiento natural muy bajo es el de Gran Bretaña y sin embargo el de Nigeria es muy alto. Tenemos así los movimientos habituales. ¿Y cuáles son los movimientos habituales? Pues entre ellos se encuentran los movimientos pendulares, que son los que se producen cuando se estudia o trabaja en una población diferente a la de residencia. Y luego tenemos los movimientos relacionados con el ocio, que son los que se realizan los fines de semana, días festivos o en periodos de vacaciones. Y luego tenemos los movimientos migratorios, que es la emigración, que es la salida de personas de un área determinada, y la inmigración, que es la llegada de personas de una zona concreta. Así tenemos la emigración y la inmigración. La primera es la salida de personas y la inmigración es la llegada de personas. Beneficios de la migración, pues traen en sí habilidades para trabajos que se necesitan en la economía de ese país. Son normalmente gente joven con hijos, por lo que es bueno en países con población envejecida, y tienen otra lengua y cultura, por lo que traen diversidad al país. Dificultades de la migración, porque no es fácil migrar a otro país, pues los inmigrantes tienen que aprender un nuevo lenguaje y adaptarse a las costumbres de ese país, y además es difícil adaptarse a un nuevo país, es difícil encontrar trabajo, normalmente tienen los peores puestos de trabajo, tristemente hasta el paso de los años, o mucha gente no acepta a los inmigrantes de su país. La composición de la población se conoce a través de las pirámides de población. Vamos a conocer ahora cómo se leen y además qué son. Pues son en sí gráficas en las que encontramos divididas los hombres y las mujeres por edades durante un año. Lo primero de todo vamos a conocer qué es una pirámide de población y cómo se lee. Lo primero de todo es que tenemos normalmente a la izquierda en azul los hombres y a la derecha en rojo las mujeres. Después de eso, lo que además tenemos que ver es de dónde es la pirámide. Normalmente nos pone el país y el año, lugar y fecha. Pero si no aparece el año habrá que deducirlo, que también puede ser un ejercicio que se os plantee. Y puedes averiguarlo debido a la forma que tenga la pirámide, que vamos a conocerlo. Bueno, ¿qué tenemos a la izquierda de la pirámide? Tenemos los grupos de edad en los que se clasifica la población. Normalmente suelen aparecer de 5 en 5 años de edad hasta los 85. A partir de ahí suele haber un único grupo que engloba el resto hasta los 100 años. Pero en esta sí aparece, ¿vale? Hasta los 100 años.
En la parte baja de la pirámide tenemos estos números. ¿Y qué significan? Pues indican el número de población o el tanto por ciento de componentes de cada grupo, partiendo de 0 en la mitad. Y de ahí la gráfica va hacia la izquierda y a la derecha. Te puedes encontrar la población en números exactos o en porcentaje. Y luego finalmente en las pirámides de población suelen aparecer la fuente u origen de los datos. Normalmente es el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, que ahí se puede comprobar toda la población de España. Y es en las irregularidades de la pirámide donde podemos observar los diferentes sucesos que lleva ese país y además también analizar la población del país. Para explicar estas irregularidades necesitamos saber en qué año nacieron cada uno de los grupos para poder asociarlos a acontecimientos históricos, ¿vale? Así, para hacerlo, restamos el año de la pirámide, las edades de cada grupo. Pues, por ejemplo, las personas que tienen de 0 a 5 años son nacidas del 2014 al 2010, porque estamos en una pirámide de población del año 2014 en España. Entonces hay que ir restándole 2014 menos 0, 2014 menos 4, 2014 menos 5 y así obtendremos sucesivamente el año de nacimiento de cada grupo de edad. Es muy importante averiguarlo para ver qué significan estos entrantes o salientes o picos que sobresalen, qué hitos hay en la edad de nacimiento de estas personas, que haya sucedido algo, para saber y comprender la forma de la pirámide y qué pasó en la población de España, en este caso. Luego, para analizar las pirámides de población se divide la población en 3 grupos de edad, ¿vale? Veis que aquí ahora hemos puesto unas rayas indicando la división. ¿Cómo va esto? Se considera mayores la población mayor de 65 años, personas que ya están jubiladas y por lo tanto es población dependiente, ¿vale? Así se pone una raya, en este caso 65, para saber que son mayores. Luego a los adultos se les considera los mayores de 16 años de edad, ¿vale? Pues tienen edad de poder trabajar. En las pirámides cuyos grupos de edad son tomadas de 5 en 5 años, la división se hace a los 15 años. Aquí sí la hemos podido hacer más exacta, ¿vale? Y este sería el grupo de adultos. Y luego jóvenes, que es la población menor de 16 que no puede trabajar y por lo tanto es totalmente dependiente. Tenemos este grupo aquí, que ese es el de los jóvenes. La información nos será útil para ver el grado de envejecimiento de la población y el grado de dependencia. Para ayudarnos a definir la forma de la pirámide, trazaremos unas líneas que homogeneicen el perfil de la pirámide. A partir de ahí señalamos la forma que tiene. Entonces, cogemos la forma y trazamos una línea. La forma de las pirámides de población nos indica si es una población joven, adulta o anciana. Así tenemos las pirámides de forma piramidal, como esta de aquí arriba, en forma de pagoda también se le llama, y es que son pirámides progresivas. ¿Por qué? Tienen una base ancha, lo que hace que los jóvenes sean más del 35% de la población. Luego tenemos unos ancianos que no alcanzan ni al 5%, y este tipo de pirámide es típica de países subdesarrollados, pues tienen muchos nacimientos, pero la población anciana queda muy poca. Luego tenemos las pirámides en forma de campana, que aquí están cruzadas con esta de arriba, ¿vale? Es esta, que también se le conoce como pirámide estancada. Y lo que dicen en estas pirámides es que su base es moderada y los jóvenes son entre el 35 y el 25% y los ancianos suponen entre el 5 y el 12%. Esta pirámide es típica de países en vías de desarrollo. Y luego tenemos la pirámide en forma de urna o pirámide de bulbo, también se le conoce. Y es la pirámide regresiva, tiene esta forma. ¿Y qué es lo que significa? Tiene una base estrecha en retroceso, lo que significa es que nacen menos niños, los jóvenes son menos del 25% y una cima numerosa, ¿vale? Con ancianos con más del 12%. Tienen aquí una base estrecha y aquí una base más ancha, ¿vale? Esta es propia de países desarrollados, pues ahora cada vez hay menos nacimientos. En raras ocasiones también podemos encontrar este tipo de pirámides, que son con esta forma.
se le conoce como as de picas. ¿Y qué significa? Su base es ancha y presenta una disminución brusca. Es un tipo de pirámide característica de poblaciones que sufrieron alguna catástrofe, de la que posteriormente se han recuperado. Como podemos ver, la catástrofe sería en esta época y luego se ha ido recuperando porque hay más nacimientos. Vamos a conocer aquí una comparativa entre pirámides de población de Nigeria y del Reino Unido. Pues mirad, tenemos aquí una pirámide que indica la población, como hemos visto antes, ¿vale? En este caso, de 4 en 4 años. ¿Qué tenemos de ejemplo en ambas? Pues tenemos, por ejemplo, en la de Nigeria, que hay una tasa de mortalidad alta en los adultos, y la gente no llega apenas anciana, Luego tenemos una tasa de mortalidad muy alta, donde nacen muchas personas. Y luego lo que tenemos aquí es que hay más gente joven que vieja, por lo que sacamos de conclusión. Luego tenemos en la del Reino Unido un grupo mayoritario de mujeres con mayor esperanza de vida y tasa de mortalidad más baja. Luego tenemos que los nacimientos son bajos, por lo que cada nuevo grupo es más pequeño, por lo que va disminuyendo la población. Esto es una pirámide de población que nos indica que la población envejece. Y vamos a aprender cómo se analiza una pirámide. Para hacerlo tenemos que hacer unas operaciones previas para poder sacar conclusiones. Lo primero que tenemos que hacer es señalar las irregularidades del perfil y la distribución por sexos que encontramos. En este caso, antes de comenzar el comentario, habrá de señalarse las irregularidades y también dar explicación de lo que sucede en ese acontecimiento histórico. Y así tendremos conclusiones. Vamos a ver ejemplos en esta. Pues tenemos que es de España del 2014 y que tenemos un entrante hacia esta edad de las personas. Habrá que calcular el año de nacimiento como vimos previamente. Tenemos aquí un saliente, otro entrante, otro saliente. Aquí hay un saliente muy grande y luego tenemos un gran entrante y luego un pequeño saliente también. Así que vamos a sacar conclusiones. Y una vez que hago el proceso de investigación y definido los grupos de edad, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que explicar? Pues lo primero hay que decir si se trata de un país envejecido porque tiene la cúspide ancha o un país con población joven porque tiene la base ancha. Luego habrá que explicar la relación entre población activa y dependiente, problemas o ventajas de esa distribución de la población, pago de pensiones, servicios sanitarios, colegios, etc. Luego habrá que ver el sexo y la ratio, ¿no? El índice de masculinidad que se denomina, qué grupos presentan más hombres que mujeres y al revés. Normalmente nacen más niños que niñas, pero la esperanza de vida de las mujeres es mayor. Así que habrá que analizar esto. Así, si no ocurre esto en la pirámide, habrá que explicarlo. Mediante el análisis del perfil intentamos dar explicación a las irregularidades que presenta la pirámide. Para analizarlo es necesario conocer la fecha de nacimiento de los grupos de edad. Vamos a ver ahora a qué se deben las irregularidades que se dan en las pirámides de población. Pueden tener entrantes o muescas que puede ser debido a fallecimientos masivos como epidemias o guerras, también puede ser debido a la inmigración, que además produce una generación hueca en los grupos de edad entre los 20 y 40 años posteriores, o población no nacida debido a las guerras, hambrunas o epidemias. Y luego tenemos también los salientes en la pirámide, que puede ser por aumento de los nacimientos, porque haya una política pronatalista, es cuando por ejemplo el gobierno da ayudas para poder tener hijos las parejas, o mejoras económicas, lo que puede dar el baby boom, que se conoce, que se da un montón de nacimientos en un mismo año. O luego también puede ser por la inmigración, aumentan tanto los estrados intermedios como los bajos, que lo son tanto los padres como los hijos. Así podemos tener, ya sean nacidos aquí o no, más gente debido a la inmigración. Ya hemos analizado la pirámide con todos los aspectos que he explicado anteriormente, tenemos que concluir la pirámide y hay que explicar. ¿Qué hay que explicar? Pues de no aparecer el lugar y la fecha junto al ejercicio, habría que intentar localizarlo, al menos señalando si se encuentra en un país desarrollado o no. Quizás haya algún elemento identificador, por ejemplo, que haya una sex ratio diferente a la normal, que la pueda hacer identificable. En el caso
Como segunda parte, en el caso de que aparezca el lugar y la fecha de saberse, se hará una breve explicación de la evolución de la estructura de la población de ese lugar hasta el momento, representado en la pirámide. Luego se señalarán los principales problemas demográficos del país en cuanto a natalidad, mortalidad, esperanza de vida, etc., así como las consecuencias sociales de dichos problemas. Y finalmente se realizará una breve proyección de futuro intentando prever cuál será la evolución de esa pirámide. La actividad y los sectores económicos. Según la actividad de la población, podemos distinguir entre población activa, que es la que desempeña o busca un trabajo remunerado. Esto incluye población ocupada o con trabajo, parados y personas que buscan un primer empleo. Y luego tenemos la población inactiva. En este caso, son personas que no realizan ninguna actividad profesional remunerada, como los estudiantes, pensionistas o amas de casas o minusválidos y personas dependientes. Así, la población activa se encuentra en tres sectores económicos que ya hemos visto en unidades anteriores: primario, secundario y terciario. Hasta aquí ya sabes que tienes que copiar los apuntes en tu libreta. Vamos a conocer ahora tres casos de estudio diferentes. En este caso, el primero son los refugiados, luego vamos a conocer la migración interna en China y finalmente vamos a conocer la migración a España y desde España. Y el primer caso de estudio que vamos a conocer es el de los refugiados. ¿Y qué es un refugiado? Pues es alguien que está forzado a dejar su país para escapar de una guerra, persecución o por un desastre natural. A veces la gente es perseguida por temas de religión, raza, nacionalidad o grupos sociales diferentes o por creencias políticas de su país. Así, los refugiados piden asilo a otro país. Esto significa que un país da refugio a las personas. Normalmente suele ser un país cercano al de estas personas. De esta forma, abandonan sus casas y están en su propio país, pero refugiados. Las Naciones Unidas tienen una comisión para los refugiados que se fundó en 1950. ¿Y para qué sirve esta comisión para los refugiados? Pues sirve para liderar y coordinar la acción internacional para proteger a los refugiados, estar seguros de que los refugiados encuentran asilo y solventar otros problemas relacionados con los refugiados. Así, esta comisión ayuda a establecer campos de refugiados donde se les da casa y comida. Aquí tienes imágenes de un campo de refugiados en el que se establecen las diferentes casas, viviendas de las personas y con diferentes calles y también zonas de juegos para los niños, porque tristemente en esta zona los más afectados son los niños. Este es otro ejemplo de campo de refugiados, como puedes apreciar en la imagen, con diferentes zonas de aseo, zonas para comida y zonas donde viven las personas que están refugiadas. El segundo caso de estudio es la migración interna de China. Vamos a conocerlo. China es uno de los países que está creciendo más rápidamente y muchísima gente se está moviendo del campo a la ciudad. ¿Por qué se mueve la gente? Como resultado de la globalización, que ya debes de conocer este concepto, China ahora exporta productos alrededor del mundo. La mayoría de las exportaciones son a través de mar, por lo que hay grandes ciudades alrededor de los puertos de Shanghái, Beijing y Shenzhen, que necesitan muchísimos trabajadores. Esto hace que mucha gente joven se mueva a estas ciudades para buscar trabajo, ya que no hay suficiente trabajo en el campo y los salarios son mayores en las ciudades. Gracias a esto, los emigrantes mandan dinero a sus familias que están en otros pueblos e incluso guardan dinero para ellos mismos. Pero la vida no es nada fácil para estas personas que trabajan del campo a la ciudad. Trabajan muchas horas, tristemente, en fábricas o sitios de construcción, luego tienen pocos derechos que si protestan pierden su trabajo. Además, son trabajos muy peligrosos donde cada año mueren miles de personas y algunos solamente pueden permitirse viajar a ver su familia una vez al año o casi nunca. ¿Y cómo se está afrontando esto? Pues viven en unos barrios obreros en pequeños apartamentos, que normalmente son zonas con problemas de enfermedades, drogas y crímenes. Aunque las casas tienen agua y electricidad, las condiciones podrían ser muchísimo mejores, la verdad. Estos barrios tienen sus propias escuelas y hospitales, por lo que no están tan mal como podrían estar en su propio pueblo. Pero tristemente, luego veremos imágenes de en qué condiciones viven estas personas. Aquí tienes una imagen, una vista
aérea de lo que sería un piso del caso de estudio que hemos visto anteriormente en China, cómo viven en pisos muy pequeños, y son edificios muy grandes con muchísimos pisos para albergar el máximo de personas en el mismo edificio. Y continuando con los casos de estudio, vamos a conocer la migración a España y desde España. Y es que la inmigración entre 1850 y 1950, desde la mitad del siglo XIX, los españoles emigraron a Sudamérica, escapando de una vida pobre y buscando una nueva vida. Alrededor de 3,5 millones de personas abandonaron nuestro país. La mayoría de los emigrantes eran de Galicia, Asturias y Canarias, y los destinos más populares fueron Argentina, Uruguay, Brasil y Cuba, y el viaje era largo y peligroso por mar. En el caso de estudio de España vemos la inmigración y la migración interna. En este caso tenemos la de 1950, 60 y 70. Durante estos años en España hubo un gran desempleo en España, además de una férrea dictadura por Francisco Franco, por lo que muchos españoles emigraron a países del norte de Europa, como Alemania, Francia, Suiza y Bélgica. En estos países había oferta de trabajo debido a que había que reconstruir numerosas ciudades por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de España hubo migración del campo a la ciudad para buscar nuevos trabajos. Hacia 1970 hubo una crisis económica donde comenzó un alto paro por toda Europa, volviendo muchos españoles a su país, y en el año 75 con el fallecimiento de Franco. Finalmente, luego tenemos la inmigración de 1980 hasta hoy, y es que desde los años 80 millones de extranjeros vinieron a vivir a España, y hay dos tipos de inmigrantes: gente joven de Sudamérica, norte de África y este de Europa que buscan un trabajo, y luego tenemos gente jubilada del norte de Europa que son personas que le atrae España por su buen clima, y la inmigración ha crecido muy rápidamente en España debido a esto. Hacia 2011 habían unos 5 millones de extranjeros viviendo en España, y la mayoría eran rumanos, marroquíes, ecuatorianos y británicos. Y actualmente, debido a la crisis, muchos españoles y extranjeros han emigrado de España para buscar mejores oportunidades en otros países. Aquí tienes dos gráficas que muestran, una de ellas la migración de España y desde España entre el año 2000 y 2011. Aquí tenemos la inmigración, como tuvo su punto más alto entre los años 2006 y 2008 y luego ha descendido a partir de la crisis, y luego tenemos la emigración que también a partir de la crisis ha subido mucho. Aquí podemos ver la comparativa de ambas. Y luego tenemos la emigración desde España por nacionalidades en el 2011. Tenemos el porcentaje de españoles, de resto de europeos, de africanos, de personas del centro y de Sudamérica, de Norteamérica y de Asia. Así vemos que la menor cantidad vienen de Norteamérica. Aquí también podemos ver la tasa de paro en España, el número de parados y tasa de paro. En este caso, el número de parados está en la línea violeta, y luego porcentaje de población activa en paro, ¿vale? Así tenemos esta escala que fue descendiendo, pero a partir del año 2007 ascendió hasta llegar a un récord de 5.900.000 parados en el año 2012. En esta otra gráfica podemos ver la tasa de paro en España, pero viendo los diferentes presidentes del gobierno que hubo. Y en este caso podemos ver igual la descendencia, el descenso que tuvo desde Felipe González, y sobre todo llegó a máximos de bajos con José María Aznar y posteriormente con Zapatero, y a partir de la crisis, como podemos ver, ha ido en aumento y ahora otra vez está bajando poco a poco. En esta otra gráfica lo podemos ver, evolución del desempleo durante la democracia. Podemos ver aquí la tasa de desempleo, que era muy baja tras la dictadura, con el gobierno de Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, y posteriormente cómo ha ido evolucionando desde Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, donde ascendió, y posteriormente ha llegado a sus máximos con Mariano Rajoy, pero otra vez está descendiendo. Y aquí podemos ver una
Tasa de paro en Europa, datos de porcentaje del año 2015, excepto Estonia, Grecia, Hungría y Reino Unido. Podemos ver aquí la tasa del desempleo, que la más baja la tiene Alemania, y luego, en este caso, España está en este porcentaje, en el 21,6. El resto de países la tiene mucho más baja. Con respecto al resto de países, pues todavía nos queda mucho que superar en el aspecto del desempleo, de la tasa de paro. Para la próxima clase tienes que traer un papel milimetrado y una regla para realizar 2 pirámides de población en base a la siguiente tabla que vas a ver. Toma los siguientes datos estadísticos, elabora 2 pirámides de población, de los países desarrollados y subdesarrollados. Vas a ver que una es de cada uno y luego posteriormente tienes que escribir un comentario de cada una de ellas. Obtén conclusiones explicando el porqué de las características de cada grupo. Aquí tienes todos los datos y ya te he explicado anteriormente cómo se analiza y cómo se comenta una pirámide de población, así que te toca realizarlo a ti. Para la fecha que indique, vas a tener que hacer una entrada en el blog Investigando en Internet en el que hables sobre los problemas de población en la actualidad y en el futuro. Puedes hacer una segunda entrada en el blog Opcional en el que hables sobre los refugiados en el Sáhara y te subirá nota. Recuerda finalmente que tienes que hacer un glosario en tu libreta con las palabras que están marcadas con asterisco a lo largo de toda la unidad. Con todo esto, espero que hayas aprendido la unidad de la población y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.